Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un libro que, aunque se publicó en 1875, fue un auténtico fenómeno editorial durante décadas. Se llama Thrift, de Samuel Smiles. Sí, la traducción sería algo así como ahorro o frugalidad. Exacto. Y su subtítulo, Un libro de consejo doméstico, ya nos da una pista, ¿no? Es parte de una trilogía de enorme éxito, junto a obras como Self-Help. La famosa autoayuda. Esa misma. Así que la misión para nuestro análisis de hoy es clara. Vamos a explorar qué significaba exactamente el ahorro para la mentalidad victoriana, porque, como veremos, era mucho más que guardar dinero. Muchísimo más. Se consideraba la piedra angular del carácter, de la independencia y del progreso de toda una nación. Totalmente. Y el hecho de que fuera un éxito de ventas masivo, pues nos indica que sus ideas calaron muy hondo. No estamos ante un texto, digamos, marginal. Para nada. Es un espejo de los valores de la clase media y trabajadora de la época. Pero es crucial entender que no es un manual de finanzas al uso. Es sobre todo un tratado moral. Ajá. De hecho, para que nos hagamos una idea del tono, el libro arranca con una fábula que todos conocemos, la de la cigarra y la hormiga, o en su versión original, el saltamontes y la abeja. Claro. El saltamontes, pues puro hedonismo veraniego, canta y baila, y al final se encuentra desamparado en invierno, mientras la abeja, que es el símbolo de la industria y la previsión, tiene sus reservas. Esa imagen tan simple es el motor de todo el argumento. Es una base muy clara. O eres abeja o eres saltamontes. Y partiendo de ahí, Smiles empieza a construir su definición de ahorro. No se queda en la superficie, en la simple acumulación. No, va mucho más allá. Para él es literalmente el origen de la civilización. Argumenta que todo avance empezó el día en que un ser humano decidió guardar algo para mañana en lugar de consumirlo todo, hoy. Es una idea muy potente. Pero lo que me dejó sin palabras es la conclusión a la que llega. Cito textualmente. Toda persona ahorradora puede ser considerada un benefactor público y toda persona derrochadora un enemigo público. Uf, Enemigo público. Es una afirmación de una dureza tremenda. lo es. Hoy no sonaría una intromisión, inaceptable en la vida privada, pero en su lógica del siglo XIX tiene un sentido férreo. Explícase un poco más. Es que lo fascinante aquí es que no existe la separación entre la economía doméstica y la nacional. Para Smiles, la prosperidad de Gran Bretaña no es una abstracción macroeconómica, ¿sabes? No es algo etéreo. No, es literalmente la suma agregada de cada chelín ahorrado por cada trabajador. Por tanto, el despilfarro no es un vicio privado. Es un acto antipatriótico. Exacto. Estás debilitando a la nación. Y para ilustrar el extremo opuesto, el de una nación sin ahorro, usa un ejemplo que nos toca de cerca y que es francamente brutal. España. Sí, esa parte es increíblemente dura. ¿Qué es lo que dice exactamente? Porque vamos, no se anda con rodeos. En absoluto. Recoge un supuesto proverbio que dice: el cielo y el suelo de España son buenos. Lo único malo es lo que está en medio. O sea, refiriéndose a la gente. Madre mía. Y continúa, ¿eh? Describe al español de la época como alguien orgulloso e indolente, para rematar con una frase demoledora. A ver. Se sonrojará por trabajar, pero no por mendigar. Uf, qué crudeza. Es una generalización muy cruda, sin duda. Probablemente basada en estereotipos de viajero de la época, pero la utiliza como un arma retórica para demostrar su tesis, ¿no? Claro, para decir, mirad lo que pasa si no sois como nosotros. Justo. La falta de una cultura del ahorro individual tiene consecuencias devastadoras a nivel nacional. Convierte a un país potencialmente rico en uno pobre. Crudísimo. Pero bueno, dejando eso a un lado, si el ahorro es el gran objetivo, el libro es muy claro sobre el único punto de partida posible, el trabajo. De ahí tiene que salir todo. Exacto. Y para ilustrarlo, cuenta una anécdota que me pareció maravillosa. La del granjero moribundo, ¿verdad? Esa. Es una metáfora perfecta. Un granjero en su lecho de muerte llama a sus hijos, que eran bastante perezosos, y les confiesa que hay un gran tesoro escondido en las tierras de la familia. Ya. Los hijos, en cuanto muera el padre, se lanzan a cavar frenéticamente por todo el campo, buscando el cofre. No encuentran nada, claro, pero sin darse cuenta, con tanto cavar y remover, han arado la tierra tan a fondo que la cosecha de ese año es espectacularmente abundante. El tesoro no era oro. El tesoro era el propio trabajo que habían realizado. Y esa anécdota encapsula su visión del trabajo a la perfección. Para Smiles, el trabajo no es la maldición bíblica del ganarás el pan con el sudor de tu frente. No. Es una bendición,
una necesidad física y moral. Insiste en que todo lo que nos rodea, y usa la expresión, desde el palacio hasta la cabaña, no es más que la materialización del esfuerzo humano. Y esto conecta con una idea que me parece muy potente, su definición de genio. Así, para él, el genio no es una inspiración divina o un talento innato. Lo define, hijito, como la capacidad de trabajar intensamente y de forma sostenida. O sea que para él, genios como Watt o Arkwright, los inventores de la máquina de vapor o del telar mecánico, no eran seres tocados por una varita mágica. Para nada. De hecho, subraya que eran trabajadores manuales, un barbero, un tejedor, gente corriente. Gente normal y corriente. Su genialidad no residió en una idea feliz y repentina, sino en la aplicación diligente, en la perseverancia, en el esfuerzo repetido durante años. Las grandes obras, dice, no se hacen de un tirón. La grandeza es una consecuencia directa de la disciplina. Y la tenacidad. Es una visión muy pragmática, casi antirromántica, del progreso. Y esa idea de la diligencia me parece clave. Porque una cosa es la teoría, la idea de que el trabajo duro es bueno. Y otra muy distinta es, bueno, convertirlo en un hábito diario. Claro. Me imagino que el libro explica cómo llevar esa filosofía a la práctica, al día a día de una familia obrera. Cómo se pasa de la fábrica a la libreta de ahorros. Pues ahí es donde el libro se vuelve increíblemente práctico, casi un manual de contabilidad doméstica. Smiles no se queda en la exhortación moral, saca la pizarra y hace los números. A ver. Calcula, por ejemplo, cómo ahorrar unos pocos peniques o chelines a la semana, una cantidad que parece insignificante, y cómo, gracias al interés compuesto, se convierte en cientos de libras al cabo de una vida. Lo suficiente para comprar una casita o asegurar la vejez. Hay un ejemplo que me fascinó, el del vaso de cerveza diario. En su ejemplo estrellase, calcula el coste de un vaso de cerveza al día durante varios años. ¿Y el resultado es? Pues demuestra que esa suma, si se hubiera ahorrado, podría pagar un seguro de vida considerable, uno que protegería a la viuda y a los huérfanos si el cabeza de familia moría. Es muy moderno, en realidad. Intenta visualizar el coste de oportunidad de los pequeños gastos. Exacto. Te está diciendo, esa cerveza que te estás bebiendo no es solo una cerveza, es un trozo de la seguridad futura de tu familia. Y le añade una carga moral enorme. No es una simple decisión financiera. Es que para él no lo es. Lo define como un deber absoluto. No ahorrar cuando se puede es una falta moral gravísima. Y las consecuencias no son solo económicas. No, son psicológicas. Describe a la persona que no ahorra como alguien que pierde su independencia, su autoestima, y usa una palabra fortísima. Se convierte en un esclavo. ¿Un esclavo? Un esclavo de las circunstancias, de los empleadores, y en última instancia dice un esclavo de los ahorradores, de aquellos que sí tuvieron la previsión. El dinero ahorrado, por poco que sea, es una fuente de poder. El poder de decir no. El poder de cambiar de trabajo, de afrontar una enfermedad, es la diferencia entre ser libre y no serlo. Todo suena tan lógico, tan directo. Trabaja duro, gasta menos de lo que ganas y serás libre. Pero, claro, la naturaleza humana es complicada. Me imagino que Smiles dedica una buena parte del libro a identificar los obstáculos, las tentaciones que impiden seguir este camino. ¿Quiénes son los enemigos del ahorro? Desde luego, el primero y más evidente es vivir por encima de las posibilidades. Y subraya que es un vicio que afecta a todas las clases sociales, ¿eh? No solo a los pobres. No, desde el aristócrata endeudado para mantener las apariencias hasta el obrero que lo gasta todo el fin de semana. Pero luego menciona algo que me pareció curiosamente moderno. ¿El qué? Advierte contra la compra de gangas. Anda. Critica duramente el hábito de comprar cosas que no se necesitan solo porque están baratas. Dice que las pequeñas compras superfluas son la fuente de grandes despilfarros. Suena un minimalista del siglo XIX. Pero la idea más contraintuitiva es la paradoja de los tiempos prósperos. Uno pensaría que la prosperidad es buena para el ahorro. Pues él argumenta justo lo contrario. Afirma, con muchísima contundencia, que los peores momentos para la moral del ahorro son las épocas de vacas gordas. Cuando hay más dinero, Justo. Cuando los salarios son altos y el trabajo abunda, la gente pierde la prudencia. El dinero extra se gasta de inmediato y critica con ferocidad que a menudo se va en alcohol y ocio superficial en lugar de guardarlo para los malos tiempos que, insiste, llegarán. y esto nos lleva a una de las anécdotas más fascinantes del libro, ¿Ah, sí? la del lunes santo. Me pareció increíble. Es una ventana a otro mundo.
El Saint Monday, o lunes santo, era una costumbre muy extendida entre los trabajadores británicos. ¿En qué consistía? Pues básicamente en no ir a trabajar el lunes, no como una huelga, sino porque todavía les quedaba dinero del sueldo cobrado el sábado, y no sentían la necesidad de volver al tajo hasta que se veían sin un penique. Alucinante. Para Smiles, esto era la prueba definitiva de la más absoluta falta de previsión y de ambición. Un comportamiento que condenaba a los trabajadores a un ciclo perpetuo de precariedad. Entiendo que esta visión tan estricta le lleva a tener una postura muy dura ante la gente que se queja y pide ayuda externa. Durísima. Critica con un desprecio palpable la pregunta ¿nadie nos ayudará? La considera una mezquindad repugnante, sobre todo si viene de personas que, en su opinión, podrían ayudarse a sí mismas con un mínimo de sobriedad y ahorro. Su filosofía es inflexible. Totalmente. La única ayuda verdaderamente eficaz es la que nace de uno mismo. La legislación, la caridad, todo eso puede aliviar síntomas, pero no cura la enfermedad. La raíz de la miseria, escribe, tiene su origen en causas muy alejadas de las leyes del Parlamento. La responsabilidad es, primera y última, del individuo. Exacto. Y esa idea de médico cúrate a ti mismo es el puente perfecto hacia su visión social. Si toda la responsabilidad recae en el individuo, ¿cómo se extrapola esto al progreso de la nación? Pues lo hace a través de su concepto clave, autoayuda o self-help. Su lógica es aplastante por su simplicidad. A ver. Una nación no es una entidad abstracta, es la suma de los individuos que la componen. Por lo tanto, es imposible mejorar la nación sin antes mejorar a los individuos. El cambio social no empieza en el Parlamento. Empieza en el hogar de cada familia, en su presupuesto, en sus hábitos. La reforma nacional es la suma de millones de autorreformas personales. Y por eso es tan importante para él definir qué es la prosperidad nacional real. No se deja engañar por las cifras, ¿no? Exacto. Lo dice explícitamente. Un aumento general de salarios que solo se traduce en un mayor consumo de alcohol y ocio no es verdadera prosperidad. Es más dinero, pero no más bienestar. Eso es. Ni más independencia, ni más cultura. Para ilustrarlo, usa un contraste muy visual entre los habitantes de la isla de Guernsey y los trabajadores industriales de Inglaterra. ¿Y qué cuenta de ellos? En Guernsey, dice, la gente vive con una frugalidad casi espartana, pero son independientes. Casi todos son dueños de su pequeña casa, su parcela de tierra, su vaca. Viven sin lujos, pero con seguridad. ¿Y en Inglaterra, mientras tanto? En Inglaterra, los trabajadores con salarios nominalmente mucho más altos viven suntuosamente el fin de semana, pero no poseen nada. Viven al día. Viven al día. Alquilan sus casas, compran a crédito y en el momento en que la fábrica cierra o el trabajo escasea, caen en la miseria más absoluta porque no tienen ningún colchón. La lección es clara. Resiliencia que te dan tus propios recursos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, queda claro que para Samuel Smiles y para esa mentalidad victoriana, que también representa, el ahorro era muchísimo más que una técnica financiera. Sí, era un cóctel. Un cóctel de prudencia, disciplina personal, deber moral, autorrespeto y, por encima de todo, el único motor válido para la independencia personal y el progreso colectivo. Has dado en el clavo. Este libro es una ventana perfecta a una época en la que se creía firmemente que el carácter individual, forjado con el martillo del trabajo duro y la autonegación, era la solución a casi todos los problemas sociales. Incluida la pobreza. Incluida la pobreza. La idea de que la reforma social empieza, y casi termina, en la autorreforma del individuo. Lo cual nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Hemos visto que el libro deposita prácticamente todo el peso de la responsabilidad en el individuo. Sí, casi toda. Si traemos esas ideas a nuestro presente, a un mundo con mercados globales, inflación, precariedad laboral, desigualdad estructural, factores que escapan por completo al control de una persona, por muy disciplinada que sea, Es un contexto muy diferente. ¿qué queda de esta filosofía? ¿Qué parte de este evangelio del esfuerzo personal y la autonegación del siglo XIX sigue siendo relevante? ¿Y qué partes nos parecen hoy inevitablemente simplistas o incluso crueles por ignorar la complejidad del sistema en el que vivimos?